Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Cuando vean mi pantalla, les agradezco me confirmen si son tan amables. Tan pronto vean la pantalla me confirman, por favor. Ya se está ¿Ya ven mi proyectando pantalla? Sí, señor, ya se ve la Bueno, muy bien. pantalla. Cuando vean la presentación, entonces también les agradezco me confirmen. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, damas y caballeros, hoy tenemos el desarrollo del RAP 14, Guía de Aprendizaje 2. Evidencia 1 se llama el estudio de caso de sección unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. Tenemos esta sesión hoy con las fichas 3069-247, 3069-248 y 3071-367. Me confirman si están de estas tres fichas. Tengo aprendices de las tres fichas, por favor. Correcto, sí, señor. 360. Señor, 3069, 247. 247. 247. 247. 367. Bueno, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. 248. Ok, muy amables. Gracias. Este va a ser nuestro cronograma, nuestra agenda. Primero que todo vamos a ver el cronograma. Luego vamos a ver una contextualización sobre el tema. Vamos a hablar sobre los documentos. Hablamos sobre la evidencia y luego pues hacemos las preguntas que hayan sobre el desarrollo de la actividad, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor, de acuerdo. Muy bien. Entonces, estamos en el desarrollo de la guía número 2, fase de planeación. Esta evidencia corresponde al primer, este RAP 14 lo componen dos evidencias, una que es el estudio de caso y otra que es Incoterms. El estudio de caso inicia el día de hoy y finaliza el 2 de abril. ¿Cuándo es 2 de abril? El miércoles. Como el miércoles. Exactamente, el día miércoles es 2 de abril, día en que tienen que entregar esta evidencia. Es una evidencia de tipo grupal. Entonces, por favor, tener en cuenta esta fecha para que suban la evidencia y recordarles que es una actividad grupal, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar en esta guía 2. ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué han visto sobre en esta guía 2, qué RAP han visto, qué evidencias han visto, que me comenten rápidamente, por favor? Documentación de transporte. Documentación de transporte, correcto. ¿Qué otra cosa han visto? Modos y medios de transporte. Modos y medios de transporte.
Creo que matriz de carga también, profe. Hemos hablado sobre el tema de carga, ¿sí? Empaques, embalajes, ¿sí? Entonces, esto es continuar viendo temas de operación. Entonces, vamos a ver aquí algunos temas importantes que es hablar sobre la documentación. En el tema de transporte, ¿qué documentos creen ustedes o por qué creen ustedes que es importante tener documentos que avalen una operación de transporte? Para saber qué debe llevar un camión o si se trata de documentación de transporte cuando llevan pasajeros. Sí. ¿Qué otra cosa? Para saber la legalidad y lo que estamos transportando beneficia o no a la comunidad, lo que transporta. Correcto. La información de los Entonces, productos, el manifiesto. la información de los productos, el manifiesto. Pues porque como existe una normatividad para que todo sea eficaz y seguro, entonces también por eso existen todos los documentos. Los cuartiles, y él dijo que habían varios cuartiles, de diles, porcentiles. Ok, entonces todo esto busca obtener el fin de dar unas garantías a los transportadores, a los generadores de carga y a los clientes, ¿sí? Y garantizar que pues, el movimiento de mercancías y o personas se cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y responsabilidad. Entonces, en general, eso es el tema de la documentación. Y cada operación, tanto de transporte terrestre de pasajeros, aérea de pasajeros, tiene unas condiciones particulares, las cuales es importante tener uno claro y poder uno conocer para no incumplir la norma, ¿sí? Y debido a que, como tenemos diferentes, recuerden ustedes cuando veían allá la conformación, en la guía 1 que se hablaba sobre la parte general del transporte, donde se decía que había servicio público, servicio particular, que habían diferentes tipos de transporte, de pasajeros, de carga, servicios mixtos. Entonces, cada una de esas particularidades o tipos de servicio de transporte pues debe cumplir una normatividad. ¿Sí? Es importante que se cumpla con la documentación requerida para el transporte de diferentes tipos, ¿sí? Que permita garantizar que las mercancías y las personas están cumpliendo y hay un contrato para el transporte de estos productos o estas personas, ¿sí? Esto con el fin de garantizar unas condiciones óptimas de transporte por parte de los operadores de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, aéreo, terrestre, marítimo, lo que sea, como para dar y garantizarle a estos transportadores unas condiciones mínimas de servicio, ¿sí? Que les garanticen a ellos su seguridad personal y social. Entonces, todo el tema de documentación obedece a esto. Cada tipo de transporte que tenemos en Colombia se normaliza o está regido por quién inicialmente. Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte. Exactamente, el Ministerio de Transporte. Y fuera del Ministerio de Transporte, en algunas situaciones, en algunos particulares, también hay entidades que rigen o dan normatividad sobre el transporte de carga, especialmente, por ejemplo, cuando se va a movilizar carga peligrosa, se va a manejar carga delicada, podemos tener intervención de otros entes. Ejemplo, vamos a transportar explosivos,
pues vamos a necesitar unos permisos y unas autorizaciones especiales del Ministerio de Transporte. Defensa. Ministerio de Defensa, gracias. ¿Sí? Del Ministerio de Defensa. Entonces es importante conocer cada una de estas normas, pues para, como lo decía antes, cumplir y no acarrearnos algún tipo de sanción por el incumplimiento a alguna normatividad vigente en el país. ¿De acuerdo? Si vamos a transportar productos peligrosos, químicos, pues hay que tener algunos documentos y cumplir con algunos requisitos especiales, ¿de acuerdo? Dentro de la normatividad hablamos que hay un marco legal para el transporte de carga y pasajeros. ¿Y alguien recuerda cuál es la normatividad, el decreto que me garantiza o me da las indicaciones de cómo transportar carga o pasajeros? ¿No recuerda? Creo que es el 1075. Decreto 1075, profe. ¿El decreto qué, perdón? 1075. Instructor, es el decreto 3366 del 2003 y el 1079 del 2015. El 1079 del 2015, el 172 del 2001. Ok, es cierto, pues lo que de los que ustedes han estado hablando, es cierto. Lo que pasa es que es importante tener en conocimiento que la normatividad se basa en, muchas veces es que se genera un decreto y a ese decreto le pueden salir algunas modificaciones, ajustes que lo van modificando a través de otros decretos. Pero digamos que iniciamos con el decreto 1079 del 2015, como lo mencionaron ustedes, ¿sí? En el cual se expiden el tipo de resoluciones y decretos que regulan todo el tema de transporte de carga y pasajeros, ¿sí? Hay otros decretos o otras normativas, por ejemplo, como el contrato de transporte, que se regula en el artículo 981 del decreto del 71, y a esto van saliendo una cantidad de normativa que es importante ir conociendo. Digamos que la base es el 1079 del 2015, donde están las indicaciones, características de cada uno y cada uno de los tipos de servicio de pasajeros, tanto de pasajeros como de personas, ¿de acuerdo? Listo. Y ver un poco este decreto 1079 del 2015, que como les digo es la base para empezar a trabajar y entender cómo es la dinámica del transporte en Colombia. Ustedes ya lo habían mencionado, eso ya lo habíamos mencionado en la guía, en la parte de la guía 1, pero vamos a hacer aquí, a recordar un poco este decreto. Entonces, cuando hablamos de el decreto 1079 del 2015 en el sector de transporte, hablamos de tipos de transporte, ¿sí? Y en el tipo de transporte podemos encontrar algunas características como son estas. Cada uno de estos servicios, aunque tengan características similares, deben tener una documentación y deben cumplir con una reglamentación particular. Se le fue el audio, profe. Entonces, se le fue el audio. Ok, ya. ¿Allá me escuchan? Entonces aquí vamos a encontrar que tenemos el servicio de transporte colectivo de pasajeros, el servicio de transporte individual de pasajeros, el servicio de transporte de pasajeros por carretera, el servicio de transporte mixto, servicio de transporte especial, servicio de transporte de carga. Y cada uno de estos servicios pues tiene unas condiciones, unas características. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, para el servicio colectivo de pasajeros se debe cumplir en este decreto, pues da la normativa de qué tipo de vehículo, cuáles son las condiciones, las características que debe tener una empresa para poderse constituir legalmente
en Colombia para prestar estos servicios de transporte colectivo de pasajeros y hasta dónde va este servicio, ¿sí? Independiente de pronto si estamos hablando del servicio individual de pasajeros, que es pues los que conocemos con pues, los famosos taxis. Entonces, cada uno de estos servicios tiene sus características y su documentación especial. Entonces, por ejemplo, ¿qué restricción tiene el servicio individual de pasajeros o los taxis? Pues que es un servicio que se presta a nivel municipal y si el propietario de un vehículo de estos quiere salir del municipio, tiene que pedir unos permisos especiales. No es que no pueda, pues tiene restricción, pero si va a salir, por ejemplo, un taxi en la ciudad que está asociado o esté registrado en Bogotá, no puede salir de la ciudad. Si quiere salir de la ciudad a prestar algún servicio, debe pedir un permiso especial y pagar por esa autorización, ¿sí? Porque si no, ya puede entonces meterse en el área, por ejemplo, del servicio de transporte especial, que son los vehículos blancos que ustedes ven que usan en muchas ocasiones para el tema de turismo, transporte ejecutivo, transporte de empresas. Uno también ve que son buses o también puede ser camionetas o vehículos camperos. Entonces, estos tienen unas características especiales que podría uno llegar a pensar que es parecido al taxi, pero no. El taxi es un servicio que la persona puede contratar en la calle, lo puede hacer a través de una aplicación o de un teléfono de un conmutador pidiendo el taxi. El servicio de transporte especial debe ser un servicio que está previamente contratado y no es que el carrito, la camioneta de servicio de placas blancas que uno en automóviles o vehículos pequeños pueda empezar a recoger gente por toda la ciudad. Debe tener ya un contrato establecido para prestar los servicios. Hay otros servicios de pasajeros, servicio mixto y servicio de carga. Entonces, hay unas condiciones generales que aplican para todos. ¿Qué requisito aplicará para todos? Cualquiera de estos servicios, ¿cuál creen ustedes que sea un servicio, perdón, o sea un documento, o sea un documento que se exige para todos? La tarjeta de propiedad, Un La contrato. tarjeta licencia de de propiedad. conducción. el seguro. Para el caso SOAT. para el caso del transportador, la licencia de conducción, el seguro, el SOAT, revisión tecnomecánica. Entonces, eso aplica para todos. Señora, me decía. Seguro contractual creo. Los seguros contractuales, todos deben tener un seguro, pues fuera del seguro obligatorio de contar con algunos seguros, con seguros de responsabilidad civil extracontractual, que lo que van a generar es, pues, en caso de que afecten a un tercero, pues van a poder responder a esta afectación que le hagan a las personas, ¿de acuerdo? Y estos son documentos genéricos. Ustedes, pues seguramente dentro de la actividad que tienen que realizar y el trabajo que van a tener que realizar, van a tener que entrar a indagar un poco más en detalle para algunos de estos tipos de transporte, cuáles son los documentos que se exigen para la empresa, para el desplazamiento del vehículo, como para el conductor. ¿De acuerdo? Entonces, parte del ejercicio que ustedes van a tener que realizar es definir para el vehículo o para ese movimiento que hace el vehículo de un sitio a otro sitio, qué documentos necesita llevar el vehículo, qué documento necesita llevar la carga y qué documento va a necesitar llevar el transportador o el conductor. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar aquí algunos, ya hemos mencionado, pero dentro de las generalidades que manejamos, ¿sí? Dentro de los documentos de soporte para el transporte de carga de una persona, pues vamos a se van a llevar diferentes documentos, ¿sí? Entonces se conoce la factura, se conoce la guía, se conoce la remesa, se conoce... ¿Qué otro documento conocen ustedes para el movimiento de carga así que hayan escuchado? Estamos hablando del vehículo y de la carga. Los manifiestos de aduana, manifiestos de aduana, las licencias de sanidad cuando son alimentos, cuando son medicamentos.
Exactamente, los permisos o Una identificación permiso de te la lo comes mercancía. todo. Jamie nos decía, Jamie nos estaba diciendo algo. No, señor. Ah, ok. Bueno, entonces, esos documentos, ¿qué es lo que buscan? De forma general, entonces buscan identificar cuál es el origen del desplazamiento, de dónde es el vehículo, cuál es el destino, cuáles son las condiciones bajo las que se va a hacer el transporte. Va a ser un vehículo estaca, va a ser un vehículo furgonado, va a ser un vehículo refrigerado, o va a ser un atol, o va a ser un vehículo cama baja. También definir cuáles son las responsabilidades del agente transportador o del transportador. ¿Sí? Esos que más buscan estos documentos, pues cubrir el riesgo y las responsabilidades que se puedan presentar por alguna situación particular, tanto para el conductor, para la carga, para las personas que transporte y para personas terceras. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta y pues lamentablemente hemos tenido muchos casos donde un vehículo se queda sin frenos, falta de pericia del conductor, hay alguna situación ambiental que afecta no solo al vehículo que está transportando la carga o la mercancía, sino afecta a vehículos o personas que se encuentran en el entorno del sector o en el área donde se está desplazando este vehículo. Y lógicamente, pues seguramente también entender cuáles son todo el tema de restricciones que vamos a manejar o que vamos a tener durante los desplazamientos tanto de carga como de personas. Entonces, aquí estos son algunos de los documentos básicos que se requieren para el transporte de carga. Entonces, vamos a tener una factura. ¿Sí? Siempre es importante para las autoridades poder identificar si la mercancía que está transportando ese vehículo es legal o no. Una forma de hacerlo es a través de la factura. Esta factura pues debe tener unas condiciones particulares para que se pueda identificar quién es el general. ¿Sí? Entonces, también qué tipo de mercancía estoy llevando. En algunos casos, con todo este tema de factura electrónica, ya no se maneja una factura como tal, sino se maneja, ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Qué otro documento sirve? Entonces también el manifiesto de carga, ¿sí? Hay órdenes de cargue, listas de empaque, una remesa, deben ir los seguros. Si la mercancía va asegurada, pues debe llevar toda su documentación de seguros que garanticen el cuidado de la mercancía. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se necesita para el transporte de carga? También las rutas que lleva o eso no es importante. Sí, también la ruta. ¿Qué más? La etiqueta del No me producto. muerda eso. Eso se llama plan de ruta, que es por donde debe El tomar el plan. conductor para poder llegar. También se maneja el plan de ruta o en estos casos se llama el rutograma, eso lo verán ustedes más adelante. Exactamente, entonces digamos que eso es el básico. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que siempre que voy a mover mercancías debo llevar, pues se manejaba digamos que la factura de venta, pero si no se maneja la factura debe haber un documento similar, llámese una remisión, llámese una orden de cargue, en donde va la información de quién es el propietario de la mercancía y qué tipo de mercancía y en qué cantidades está esa mercancía que se está llevando por parte del transportador. ¿Ok? Como una ficha técnica.
ficha técnica y muy buena su observación. Claro, ficha técnica y vamos a requerir fichas técnicas cuando se está transportando mercancía peligrosa, ¿sí? Ustedes podrán ver que ahora se manejan algunos vehículos de carga que llevan unos triángulos en sus costados y en la parte de atrás, en donde traen una simbología, es un rombo con unos pictogramas que indica qué tipo de mercancía es. Si es mercancía explosiva, es inflamable, es corrosiva, para que se sepa que ese vehículo pues tiene unas condiciones y cuando se identifique eso, se presenta un incidente, pues se pueda, en un caso de un incendio, un producto químico de pronto que reacciona con el agua, no se vaya a apagar el fuego con agua, ¿sí? Eso también ayuda pues para el tema de si se presenta un derrame, pues se pueda la gente tomar las medidas correctivas y preventivas para que no se vean afectados. Entonces, toda esa información va ahí, ¿sí? Instructor, una pregunta. En los contenedores, la información que traen a la puerta de atrás, esa información es con respecto al contenedor o... Sí, normalmente la información que va en la puerta, Ese es el normalmente lo manifiesto de manejan carga, creo. en la... No, la información que va en los contenedores, en la puerta de atrás, del lado derecho, por lo general, es toda la información de las condiciones del contenedor. Y por lo general vienen dos medidas, viene una información en libras y una información en kilogramos. Ahí dice cuánto es la capacidad máxima del contenedor, dice cuál es la capacidad, la tara del contenedor, ¿sí? Cuánto pesa el contenedor en vacío, cuánto es el máximo de capacidad que puede almacenar este contenedor. ¿Qué más trae ahí? Trae la información también de la tara, el peso en kilos, en libras. A ver, ¿qué otra cosa me acuerdo yo que trae? Lo que yo he visto, lo que yo he visto ahora es que dice, no sé si es publicidad que dice eco. Ahora es eco. ¿Trae algo especial o que son Trae eco? que Dice, he visto que eco. dice en la parte de atrás eco, o sea que no afecta el medio ambiente. No sé si es publicidad o cambia algo en contenedor. Bueno, no, de pronto puede llegar a ser algún contenedor de algún tipo ecológico, pues en materiales, pero normalmente esos contenedores, pues también por su manejo y operación vienen de aluminio, pero no los he visto, la verdad, pues es posible que puede generar algún tema ecológico o amigable al medio ambiente. Ah, Pero la bueno. información que viene pegada ahí es la capacidad de peso del contenedor en libras y en kilogramos. Y una identificación del contenedor también, que por lo general traen una identificación para identificar al contenedor. Okay. Bueno, esto es un documento, una factura genérica que aplica alguna información genérica, la descripción del producto, las cantidades, el peso, cuándo se originó la factura, cuál es la empresa para la que vende y cuál es la empresa que está comprando. Puede entrar información de origen, especialmente el destino, dirección, teléfono, personas de contacto, programación de entrega, etcétera, etcétera. Instructor, buenas noches. Una pregunta. ¿Un albarán también puede servir o puede cumplir la misma función que una factura? ¿O es totalmente diferente? El albarán, pues lo que pasa es que el albarán es un documento, sí, pues es una guía, es una remisión de mercancía, puede cumplir, pues porque normalmente el albarán también tiene el origen, pues, tiene el destino, tiene unas características, la fecha en que yo voy a despachar, el destino, y trae la descripción de los productos. Podría llegar a servir, sí, no hay inconveniente, porque ya en muchos casos no se maneja, ya no se están manejando facturas como tal, sino son facturas electrónicas, ¿sí? O las envían vía EDI, o las envían de una forma electrónica, entonces ya no se maneja. Entonces sí, el albarán también podría
funcionar como un documento que me garantice, mientras que cumpla con la información de origen y quién es el que está originando el despacho o quién es el que está vendiendo la mercancía y a quién se le está vendiendo con las características de la mercancía, puede servir de soporte. Okay. Gracias, señor instructor. Ok. Bueno, hay algunos documentos, ¿sí? Y el SENA tiene una cartilla que es para el transporte de mercancías. Esta cartilla pues da unos derechos y unos deberes de las partes, ¿sí? Y lo que busca esto es pues orientar de cómo se va a hacer correctamente el proceso para el cargue y el descargue de el cargue y el descargue de mercancías. Da algunas orientaciones también pues para transporte de mercancías peligrosas, mercancías sobredimensionadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hablar aquí de los documentos de pasajeros desde la parte aérea. Cuando una persona voy a poner aquí el ejemplo de la parte aérea, porque digamos que en el transporte terrestre, pues normalmente se manejan tiquetes o algún tipo de documentación que se requiere, en especial cuando hay movimientos entre municipios o ciudades. En la parte aérea, pues es un poco más detallado. Y estos documentos, pues también aplican para el transporte fluvial, ¿sí? Cuando una persona se está haciendo un desplazamiento en una embarcación fluvial o marítima, también tiene que llevar estos documentos. Entonces, un nacional colombiano, pues se le va a pedir la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad o el registro civil. Son los documentos que normalmente se exigen, ¿sí? Si es un extranjero, lo que le van a pedir va a ser el pasaporte, que va a ser el documento de identidad o que permite el registro de la persona. Si es un extranjero que tiene cierto tiempo en Colombia y tiene cédula de extranjería, pues el documento que él va a presentar ya no va a ser el pasaporte, sino va a ser la cédula de extranjería. Si una persona es menor de edad y va a haber algún movimiento de este menor con uno de los padres, pues debe pedir una autorización firmada por notaría en donde uno de los padres acepta que el otro padre va a desplazarse vía aérea, vía marítima con su hijo menor de edad, ¿de acuerdo? Los documentos se manejan, pues lógicamente se maneja una tarjeta de embarque o un pasabordo. Hace años esto era una libretica como con 20 paginitas, 3 páginas y 4 páginas de letra menuda y como 5 paginitas que uno debía ir entregando cada vez que pasaba en un proceso, entregaba una hojita. Esto pues ya ahora se manejan en muchos casos virtuales o en otros casos se imprime una hojita con un código de barras y la información. ¿Qué otro documento normalmente se maneja? Esto es pues para abordar y para el manejo de la mercancía o el equipaje pues se maneja un talonario o un talón de equipaje en donde en este momento se pega una identificación al equipaje que voy a enviar yo en bodega con un código de barras y yo recibo una parte de ese código de barras y lo guardo para poder reclamar esa mercancía, paquete, caja al finalizar mi viaje. Entonces, den cuenta pues que son los documentos. Si yo fuera a embarcar en un barco, en un navío, en un crucero, pues seguramente me van a pedir estos mismos datos. Voy a tener igual una tarjeta de embarque y lógicamente voy a tener un talón de equipaje pues para que hagan llegar mi equipaje a la habitación del barco o al final del recorrido pueda yo reclamar en las áreas dispuestas para esto mi maleta. ¿Ok? Esto es lo que manejan para pasajeros. Cuando nosotros hacemos movimientos o desplazamientos pues urbanos, pues no hay ningún documento. Paga uno el tiquete, su pasaje y ya con eso pues le da derecho a acceder uno al vehículo.
Cuando hay movimientos intermunicipales, entonces ¿qué va a hacer de Cali Popayán? Le entregan a uno un tiquete que hace parte, este tiquete hace también parte del contrato de servicio que estoy adquiriendo con la empresa transportadora, y pues normalmente se dan cuenta que lo piden en cierto momento del viaje. Si estamos viajando en un tren, va a suceder lo mismo, usted compra su tiquete y pues en los muelles o en las zonas de embarque, en las estaciones del tren, hace usted el embarque presentando su documentación y sobre todo presentando su tarjeta de embarque o su pasaporte. ¿Ok? Esto es para los pasajeros, pues si estamos hablando de los vehículos, para el tema de personas, pues van a tener que cumplir con una reglamentación, unos seguros, unas pólizas que me cubran el proceso de la operación que estoy desarrollando de transporte de pasajeros. Preguntas hasta acá, damas y caballeros, dudas, inquietudes. Bien, bien, ese merced, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Hasta acá. Por el momento vamos bien. Yo quiero hacer Bueno, ese merced, ¿con quién está? Mucho cuidado ahí en la autopista. Marta nos va a comentar. Pero les voy a pedir por favor que el que no vaya a participar silencie el micrófono porque ahí se nos está metiendo algo. Por aquí Juan Carlos Guzmán levantó la mano. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches, Juan Carlos. Aquí lo escuchamos fuerte y claro. Bueno, sí, señor. Me parece que es muy importante que en la parte de la documentación nos faltó toda la parte que nos rige normativamente para los vehículos, como pues aparte de los seguros, las revisiones tecnomecánicas, la parte de documentos de la persona que va a operar el vehículo y adicionalmente la idoneidad de cada persona, ¿no? Me imagino. Y pensaría que nos haría falta como, bueno, como saber de pronto, pues ahorita ya como investigar, por lo menos que ya con la vaina de la ecología, lo de los papeles, cómo lo manejan ahí, si lo manejan con QR o algo. Importante es de pronto que muchas veces de pronto le pidan a uno un documento que usted no lo tenga, pero como ya todo es digital, pues en esa parte sería lo que me pensaría que hace falta. Muchas gracias. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Muy válido su comentario, importantísimo lo que está diciendo usted, ¿no? Hay que entender y saber cuáles documentos nos sirven digitales y cuáles definitivamente no. José Toro, cuéntenos. José, ¿tiene levantada la mano? Bueno, entonces, muy bien, 3 preguntas hasta acá. Gracias por los comentarios, por las observaciones. Vamos a continuar. Esto es una parte importante. Perdón, también aquí un momentito. Ok. Cuando nosotros hablamos de documentos de carga en la parte aérea, pues igual hay que tener algunos documentos básicos y en la parte aérea pues hay algunos documentos que cambian. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la guía de carga aérea o el Airwheel Bill AWB, que significa la guía de carga aérea, que es un documento con una información particular que va a permitir identificar, como siempre, qué tipo de mercancía es la que está transportando, se va a transportar en la aeronave, cuáles son sus características, su composición. En la parte aérea es por el riesgo que genera cierto tipo de mercancías y por las condiciones del mismo desplazamiento, se requiere que la información de la carga y de la mercancía sea detallada. Por eso existe este documento, el Airwheel Bill,
que lo que me va a permitir a mí es identificar en detalle mi mercancía, ¿sí? Hay casos como mercancía peligrosa que no se puede transportar en una aeronave, ¿sí? Por el tema de balanceo de la aeronave. Es importante conocer en detalle, más que si lo hiciéramos en un camión, pues cuál es el centro de gravedad de la mercancía, de las estigas, el peso, para poder configurar y planear cómo se va a hacer el cargue de la aeronave de una forma segura. José tiene la mano levantada. Bueno, listo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Igual aplica aquí también la factura comercial. Aquí sí se requiere la ficha técnica para volver a lo que hablaban algunos compañeros, identificar con exactitud cuáles son las características de la mercancía que yo voy a transportar. Hay mercancía que por sus condiciones y composición, cilindros de gas, algún tipo de producto presurizado, es un riesgo, generan riesgos cuando se van a hacer operaciones aéreas. Entonces, por esto es importante identificarlos y con base en eso saber si se puede transportar o no de forma aérea. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos en la parte marítima o en la parte terrestre, igual van a existir, digamos que van a ser casi los mismos documentos en donde se necesita identificar la carga, saber quién es el originador de la carga, el dueño de la carga y para dónde se está lanzando. Bueno. Listo, preguntas hasta acá, damas y caballeros, inquietudes. Buenas noches, profesor, instructor. Buenas noches. En el caso, por ejemplo, yo soy operador de bus de transporte aquí en Bogotá. Todas estas medidas que la empresa nos hace llevar. Discúlpeme, lo interrumpo. ¿Es operador de transporte aquí, transporte masivo, SITP o Transmilenio? SITP. Ok, perfecto, sí señor, siga. Toda la documentación que la empresa nos hace, el checklist, eso interno, eso también es en referente a marcos legales que hay que llevar o las rutas que tenemos, todo eso. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente, por el transporte de pasajeros, gracias por su observación y comentario, hay alguna documentación adicional que se necesita tener. Por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas que puede ser que sí las usen o no, pero hay que tener un registro de, por ejemplo, la programación de las rutas. Hay un tema súper importante que aplica para el tema de seguros y que no está de pronto no es tan explícito, pero sí lo mencionan bajo documentos que me permiten a mí garantizar que estoy haciendo una operación segura, como cuál. Una hoja de planeación de las rutas o el rutograma de desplazamiento que voy a hacer, en donde se colocan pues las características de origen y destino, cuáles van a ser las zonas críticas, las zonas de riesgo para la mercancía o riesgo para los pasajeros, riesgo por tema de seguridad en el país, de robo, asalto, atraco, etcétera, etcétera. Zonas en donde la vía tiene algunas condiciones particulares de riesgo para la operación del transportador. También información de las horas que lleva el conductor operando ese vehículo, ¿sí? Ustedes saben que no se pueden exceder ciertas horas, que cada ciertas horas se deben hacer unas pausas activas para garantizar pues que la persona que está desempeñando su labor como conductor no va a tener algún tipo de descuido o alguna molestia que le pueda llegar a generar un descuido que genere un accidente. Entonces, esa información que manejan las empresas también, las aseguradoras, las empresas, las ARL, van a exigir alguna normatividad que
ellas la exigen pues porque la tienen que presentar ante los entes de control como planillas, documentos de control, planillas de capacitación, planillas de ingreso y salida de operación, etcétera, etcétera. Pero sí, esto es porque las empresas en muchos casos pues están cumpliendo con la normatividad. Vamos a hablar de otro tema que es importante en la parte de transporte. Ya no estamos hablando de la documentación, es importante hablar del seguimiento de transporte. Seguramente más adelante en otras actividades, otras evidencias van a tratarse de este tema de seguimiento mucho más a fondo. Van a tener que hacer unos ejercicios de trazabilidad y seguimiento de operaciones. Entonces aquí esto es como para irnos ubicando un poco más y porque es importante. Entonces hay algunas técnicas de seguimiento y control del transporte que se presentan y que se deben tener en cuenta. Vamos a ver aquí un pequeño video para que ustedes se ambienten con este tema, ¿de acuerdo? Du bewirbst dich. Voy a poner aquí este anuncio y saber si están escuchando bien. Für diesen tollen Job. Du wartest auf eine Antwort, aber Señor. vergebens. Sí, señor. ¿Sí escuchan? Oh, bueno. Sí, señor, Vamos a sí ver. escucho. Sí, claro. Perfecto. Técnicas de seguimiento y control en el transporte. Registro de conductores y personal asociado a la operación. Se debe tener una base de datos con información básica como los nombres, cargos, teléfonos de contacto, listados de documentos legales. Existen consumibles en los equipos, llantas, combustibles, mantenimientos, donde las compras por volumen reducen costos en cada unidad de transporte. Establecer puntos de control, rutas y paradas definidas. Establecer cuáles son las mejores rutas, las más rápidas, los puntos de peligro en cuanto a seguridad física. Facilidades para los reportes en los puestos de control, los tiempos promedios de la ruta, monitorear estilos de manejo de equipos. Dentro del proceso de formación de los operadores de equipos es necesario fomentar buenas prácticas, identificar en qué fallan los operadores y cuáles son sus fortalezas que aportan a las operaciones logísticas. Por otro lado, el control de los gastos en ruta como gasolina, peajes, hospedaje, alimentación, mantenimientos básicos de equipos en carretera es esencial. Es necesario implementar sistemas y/o mecanismos que permitan la ubicación y la comunicación con operadores y equipos en tiempo real, como el GPS. Mantenimiento periódico de vehículos. Dependiendo del tipo de equipos y las características técnicas del fabricante, estos se deben parametrizar para que esto pueda notificar los diferentes tipos de mantenimiento y su periodicidad. Comunicación bidireccional con los operadores para verificar. Es el estado de la carga, la ruta y las condiciones físicas en las que se encuentra el operador. Evaluar periódicamente los procesos de seguimiento. Generar indicadores de calidad, eficiencia y efectividad para medir la operación e identificar nuestros aciertos e identificar las debilidades. Bueno, muy bien, esto es un video como para irnos ambientando con el tema del seguimiento y el control del transporte. Todo este tema de seguimiento y control del transporte es a veces tan denso y tan extenso que si uno no utiliza, mejor dicho, si uno no es metódico en el uso de alguna herramienta, pues voy a perder el control de lo que tengo que controlar, de lo que tengo que verificar, de lo que tengo que garantizar. Por ejemplo, garantizar que el vehículo sale con todos sus documentos, tarjeta de propiedad, tarjeta de operación, licencia de conducción, tarjeta de operación, el SOAT, el seguro obligatorio, revisión tecnomecánica, bueno, una cantidad de cosas. Y por eso se habla en muchas ocasiones de utilizar listas de chequeo. ¿Y una lista de chequeo qué es? Una lista de chequeo es un listado de actividades o de cosas en donde voy marcando que me permiten a mí controlar si se hizo o no se hizo, si tengo el documento o no tengo el documento, si se hizo la actividad o no se hizo la actividad, para garantizar que vaya completa la mercancía, que porque despaché la estiva, despaché la mercancía y se quedó la factura. Entonces, ¿qué problema? Porque ¿qué hago? ¿Cómo entrego? Entonces, la idea es que se manejen listas de chequeo para controlar la operación. Lo que hablaban ahí en el video, poder identificar las zonas de riesgo, si es claro si hay riesgos, si no hay riesgos, verificar que el carro cumpla con tu revisión tecnomecánica,
se le ha hecho la revisión de llantas verificando pues que tenga el calibre, la presión adecuada para cada una de las llantas, que cuente con los equipos de emergencia, extintor, botiquín, que tenga un gato, tenga todos los conos, todo ese tipo de cosas que van a garantizar la seguridad del vehículo y de las personas que se están movilizando o carga que se están movilizando en él. Entonces, estas listas de chequeo lo que me permiten es ir definiendo ciertos pasos, ir validando que se ha cumplido una actividad, ir validando que la documentación esté completa, ir validando que la carga esté completa, ir validando que las sillas del vehículo estén limpias y aseadas pues para el servicio de los pasajeros que han contratado el servicio. Esta lista de chequeo, pues hay N cantidad de listas de chequeo, hay N cantidad de listados para verificar las operaciones. Les voy a presentar aquí uno, pero hay muchos. Dentro del ejercicio que tienen que hacer, hay que presentar una lista de chequeo. Dentro de las actividades hay una que pide que saquen una lista de chequeo. Esta lista de chequeo está enfocada a que se pueda validar todo lo que necesita el vehículo para moverse. ¿Sí? Entonces, en muchos casos o en muchos procesos, las listas de chequeo se pueden segmentar. Entonces, puedo decir una lista de chequeo para, por ejemplo, lista de chequeo para revisión preoperacional. ¿Cuál es la revisión preoperacional? Las llantas están infladas. Ok. Tengo las luces funcionan. Ok. Las direccionales funcionan. Ok. ¿Sí? El vehículo cuenta mínimo con la mitad del tanque de combustible para salir a operar. El vehículo cuenta con el sistema de comunicación para pedir un apoyo. Las puertas de acceso al vehículo están operándose adecuadamente. ¿Sí? Las puertas, la carrocería del vehículo está en buenas condiciones. Puedo asegurar, puedo colocar los seguros o los sistemas para asegurar y colocar los candados o los precintos. Bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta y se trabaja a través de una lista de chequeo. Vamos a ver aquí una lista de chequeo muy sencilla, ¿sí? Y aquí pues dice, es algo muy sencillo. Dice, marque 1 si cumple en la casilla, sí, marque 0 en la casilla, no. Si no cumple, si no, marque con 0 en la casilla, no. Si no cumple y marque 1 en la casilla, nos corta. Entonces, si no aplica nada, pues se marca acá. Entonces, por ejemplo, en la primera parte que habla sobre el fortalecimiento de la gestión institucional de seguridad. Entonces, se tiene conformado y nombrado el Comité de Seguridad Vial, definido por la alta dirección, sí o no, entonces marca 1 acá. Se tiene definida la periodicidad con la que se va a realizar el Comité de Seguridad Vial. Entonces, esto es una lista de chequeo seguramente para validar un proceso de aseguramiento de la calidad, o esto puede ser una lista de chequeo para revisar un plan estratégico de seguridad vial. ¿Sí? Y entonces empiezan a marcar si sí o si no. Lo importante es... Señor instructor, buenas noches. Buenas noches. Perdón, le hago una pregunta. Yo también hago parte del Sistema Integral de Transporte Masivo aquí en Bogotá, del SITP. Allá es muy recurrente, normalmente en el patio donde yo laboro, de que la gente no diligencia ese documento, la lista de chequeo que nos exige la empresa. Mi pregunta es, si en caso de uno, Dios no lo quiera, llega a tener un siniestro en vía, el siniestro es grave, ¿esta lista de chequeo nos puede salvaguardar de responsabilidades en el marco legal? ¿O es solamente con respecto a la empresa? No, claro, porque si hay una aseguradora, por ejemplo, hay una aseguradora, a ver, imaginemos una situación aquí, pero no tan dramática. Sale usted en su vehículo operado y usted no hizo la lista de chequeo. Y llega ahí en un momento, está operando usted va con su vehículo y se abrió una puerta. ¿Sí? Y esa puerta se abrió y se cayó una persona. O usted no verificó y había una llanta que estaba por reventar, si se reventó la llanta, se estalló y eso hizo que el vehículo estuviera ahí, se subiera al andén y se cayó una señora se cayera al piso y se golpeara la cabeza. ¿Sí? Entonces seguramente pues van a llegar las aseguradoras, que esos son expertos, van a empezar a hacer la investigación. Venga, ¿y qué fue lo que pasó? Ah, no, se me reventó la llanta.
¿Y por qué se le reventó la llanta? No sé, algo pasó, un hueco, y entonces llegan los investigadores y empiezan a analizar la llanta y encuentran, pues que esta llanta estaba desgastada, mira, aquí se nota que se le están saliendo los alambres. ¿Usted hizo su lista de chequeo? Comenzamos como el chivo. Es que yo creí que... Entonces no tengo cómo soportar que yo hice la verificación. Pero si hay una lista de chequeo donde usted hizo la lista de chequeo y marcó, mire, la llanta tiene una novedad que se le están saliendo los alambres y se presenta el incidente, pues dice, si se hizo la revisión, pues ahí va a haber un problema de decir, ¿y usted por qué salió a operar con la llanta? Pero si hay un soporte que usted hizo la verificación, que el carro estaba bien de frenos o no, entonces eso le puede llevar, salvar a usted en algún tema legal. Mire, yo hice la verificación, verifiqué que el vehículo tuviera las direccionales, no tenía ningún derrame de fluidos en ninguna parte del carro y de pronto entonces se quedó el carro sin frenos. Y entonces, venga, déjeme ver la lista. ¿Usted verificó que hubiera derrame de fluidos? Sí. Entonces, ok. Pero si no, puede cargar usted con perder de pronto una indemnización por alguna lesión que haya sufrido usted o tener que asumir la responsabilidad de alguna afectación que se generó a un tercero. Entonces es importante hacerlo. Yo sé que eso es dispendioso, pero miren, yo les digo, y aquí haciendo un paréntesis en tema de seguridad hablando, ustedes saben cuál es el ente que más genera accidentes. Transporte masivo. No. Es el factor que genera más accidentes de cualquier tipo. Las motos. Factor humano. El factor humano. El motociclista. ¿Quién es el factor humano? El motociclista. Pues sí, un paréntesis ahí, profe. Yo pregunto porque es que hay unos factores o hay unos chequeos que son visuales. Unos factores visuales, pues explicar el checklist o el protocolo de alistamiento. Hay unas empresas de transporte masivo, también hay uno que son unas revisiones visuales, que ya son más profundas cuando revisan los líquidos de frenos, los estados internos, ¿sí me entiende? Sí. Sí, ya en el caso de las llantas, pues ya es como más visual, porque uno ya puede mirar lo que es el índice de fricción que tiene las llantas con el asfalto, y ellos tienen que tener un labrado que es reglamentario. Exactamente, tienen que tener unos milímetros de profundidad y eso la norma dice y es puntual. Usted debe tener mínimo tantos milímetros y si está con menos de esos milímetros, aunque uno vea el labrado, ya no puede operar esa llanta, hay que cambiar la llanta. Y lo que les decía, miren, el factor que más genera accidentes es el factor humano. ¿Por qué? Cosas tan sencillas como el descuido. No hago la lista de chequeo. No verifico. Exceso de confianza. Manejo preventivo. No se le escucha. Sí, entonces no verifico. Perdón que hay... A ver, el micrófono es únicamente el que vaya, porque hay alguien que nos está generando como retorno. Levanten la mano, Ricardo, por favor, cuéntenos y voy dando el turno para que hable. Instructor, volviendo al tema de los documentos o de las normativas, hay unas empresas donde exigen que uno tiene que llevar pues el kit de derrames, guantes, chalecos, gafas, casco. También piden tener el curso de materias peligrosas, el de seguridad vial. Ok, sí, perfecto. Así es, Ricardo, muchas gracias. Juan Carlos Guzmán, ¿nos iba a decir algo? No, el curso de sustancias peligrosas que es el SISCOM. Sí, señor. Ok, perfecto, Juan Carlos. José Toro, ¿nos iba a comentar algo? Sí, señor, ponle cuidado. ¿Me escuchas? Sí, aquí lo escuchamos, José. Bueno, en cuestión, yo también trabajo para el Sistema Integrado de Transporte, para Consorcio Express, los que mayoría estamos trabajando y estamos ahorita en las fichas del SENA. Es muy importante lo que decía el compañero, lo del llenado del checklist, es tanto para que verifiquemos el estado del vehículo, tanto como documentación
y adicionalmente como para que la parte de mantenimiento se le pueda hacer un seguimiento a los vehículos. Siempre que llega un vehículo al patio, al PIR o donde se encuentra la parte de mantenimiento, se verifican los checklists, o sea, el preoperativo del vehículo para saber qué novedades tiene y se le pregunta al operador. También tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un ente gestor que se llama Transmilenio, que es la persona que prácticamente nos gobierna en la parte del tema de transporte. Entonces, ellos también nos hacen mucho seguimiento. Y ellos son los que nos evalúan y nos dicen si los carros están operativos o no. Ok, así es importante esa parte porque el no realizar una verificación, el no realizar un checklist, pues nos puede generar fácilmente que se genere un accidente porque el vehículo no puede llegar a estar en condiciones no aceptables para la operación. Juan Carlos Guzmán, ¿nos va a decir algo? ¿A mí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. No, instructor, mi nombre es José Toro, es que no, estaba como con problemas con el micrófono. Okay. Listo, José. ¿Te iba a decir algo? Sí, instructor, hacer como un aporte ahí, es que todos los temas de checklist, de revisiones de los vehículos va dentro del plan estratégico de seguridad vial. Todas las empresas tienen que adoptar un plan estratégico, tienen que hacer un plan anual de mantenimiento vehicular y dentro de eso va unos chequeos diarios, semanales, mensuales. Y en base, bueno, lo que preguntaba el compañero, de que si hay un accidente, pues tendría que, o se podría ampliar en ese chequeo. Responsable de solidario, cuando tú tienes un accidente del vehículo, solicitar el chequeo si no se lo hace, pues siempre va a haber una persona encargada de hacer los chequeos en todas las empresas por ley. Hay una ley que es la 2050 del 2020 que aplica las sanciones a las empresas, lógicamente también a de solidario cuando no está cumpliendo con las condiciones mínimas para que el vehículo se pueda movilizar, cualquier tipo de vehículo, en cualquier tipo de transporte, en cualquier modo de transporte. Y son unas sanciones que son millonarias, o sea que las empresas tienen la obligación de mantener eso al día para no incurrir en esas faltas que les acarrea unas multas en casos de grandes. José, muchísimas gracias, muy importante su aporte y pues creo que es información que a todos nos va sirviendo. Arturo Díaz, señor. Instructor, buenas noches. Cuando las empresas se adhieren a las normas Incontec, esto que nos beneficia a nosotros pues como usuarios, como empleados, ¿qué nos asegura eso al servicio? ¿Cuáles normas? Las normas Incontec, las normas que rigen, que son voluntarias, ¿no? Sí. Ok, mucho. Todas estas normas lo que garantizan es que se haga una actividad segura. No solamente una actividad, se haga un producto seguro. Si estamos hablando de las normas Incotec, ¿sí? Es el Incotec es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Entonces, este instituto lo que busca es estandarizar actividades, estandarizar procesos, estandarizar temas de producción. Entonces, cuando se habla de esto es que hay un estándar que se ha hecho con análisis, con estudios para garantizar que la forma que se hace es la mejor forma en tema de seguridad, es la mejor forma de alguna forma en tema de costos, de ahorro, de eficiencia. Entonces, eso es lo que va a garantizar que esa empresa está cumpliendo, que tiene una norma avalada por N cantidad de expertos en desarrollar un producto o en hacer una operación o en activar un servicio. Entonces es importante eso porque me va a dar más tranquilidad. ¿Sí? Es como, con todo el respeto y seguramente algunos consumidores es como cuando uno va a un sitio a comprarse uno
una arepa, una empanada en la calle, en estos carritos que venden ahí, pues sí, es muy rica, muy buena, usan guantes. Pero si yo voy a hacer a comerme la misma empanada en un sitio, en un local que está con baldosas, está con extractor de aire, veo que hay canecas, pues puede estar un poco más tranquilo. Uno no sabe en la calle esta persona en dónde se lava las manos, todo el polvo y la contaminación que hay en el ambiente, pues le van a caer a la arepita y a la empanada que uno se va a comer, a diferencia si lo compra en un local que esté cerrado. Entonces es eso. La norma es como hacer esas dos comparaciones. El que cumple la norma es el que está en el local y el que no cumple la norma es el que está allá afuera vendiendo el perro, la empanada, la arepa. Igual tiene unas condiciones de riesgo mayores que el otro. El otro está cumpliendo con la norma, que no entre aire, que haya unas zonas para la limpieza fácil del local o de lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como la diferencia. Cualquier norma que se cumpla, aunque sea voluntaria, lo que hace es que me va a garantizar más tranquilidad y me va a dar tranquilidad en el servicio, que va a ser un producto de mejor calidad, un producto que va a durar, que no lo compro y puede ser barato y me va a durar una semana, a diferencia del que yo compro, del que cumple la norma, que me puede durar un año o 6 meses. Eso es más o menos. Bueno, entonces voy a continuar. Listo. Y seguíamos hablando aquí de las listas de chequeo. Importante lo que te decía, el comportamiento humano. La gran mayoría de accidentes, damas y caballeros, se presentan por irresponsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque no uso la herramienta adecuada para soltar el tornillo de una toma corriente que se dañó. Y estoy poniendo el caso de mi casa. Entonces, pucha, se dañó la toma corriente, voy y saco destornillador de pala y me va a parecer a sacarlo de la caja. Voy y saco un cuchillo de 50 centímetros afilado y entonces empiezo a quitar el tornillo con eso. ¿Sí? No corto la luz, me gano mi corrientazo. ¿Sí? No hago los mantenimientos o las revisiones o no cumplo con los procesos como deben ser. ¿Sí? Entonces, si hay 5 pasos para prender un carro o un vehículo, eso lo prendo de una vez, no dejo que caliente, se empieza a dañar las piezas, se empiezan a friccionar de una forma inadecuada y más adelante van a generar un accidente. Entonces, la gran mayoría de accidentes, eso no es que, me quedé sin frenos, pero usted se queda sin frenos es porque, o porque no hizo el mantenimiento, no puso el líquido que correspondía, o hicieron un arreglo y había una manguera, voy a hacer aquí cualquier barbaridad, de 5 octavos, que era la manguera que necesitaba yo conectar de un lado a otro, y le coloco una manguera de 7 octavos. Entonces, como queda ahí como flojo, como volando, entonces, ¿qué hago? Le meto unas abrazaderas a los 2 lados de la manguera y solucioné. Pero con el tiempo esto puede hacer que se empiece a filtrar el líquido, el fluido y se genere el accidente. ¿De acuerdo? Entonces, la atención, andar chateando, ahora sí que con estos temas de celulares es un riesgo. Ve uno y uno lo hace, el celular chateando. Escribe, llama, un descuido 3 segundos, si ustedes que lo han visto 3 segundos que se descuida uno, tengan, ¿sí? Y lógicamente, pues hay que entender que estamos en una sociedad donde hay otros elementos humanos irresponsables que me pueden generar un accidente. Entonces ustedes, más que nadie, tienen que manejar a la defensiva. Yo ni les cuento porque ustedes todos los días se enterarán de casos de donde actores viales cometen la imprudencia, los ciclistas, las motocicletas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, tener mucho cuidado con esto y cumplir pues con todas las normas y con todos los requisitos y verificaciones y validaciones que hacemos. Lo importante de la lista de chequeo, ya para terminar, damas y caballeros, es que yo pueda tener una medición, ¿sí? Aquí voy marcando X, según sea el caso, y al final pues me va a dar un resultado, debo tener una base. El máximo son 22, pero si llego a 10, pues estoy bajito, entonces hay que tomar acciones. Esto lo importante es que me ayuden a mí a tomar acciones por ti. Porque me están No tenemos sonido, profe. Profe, se le fue el audio.
Aló. Ok, qué pena con usted. Entonces, lo importante de estas listas de chequeo es que yo pueda tomar una acción, verificar qué tan bien o qué tan mal estoy. Y lo que hablamos es que puede quedar como un soporte de una condición buena o una condición mala. Entonces, es importante hacerlas. Y esto aplica para todo, ¿sí? Para todo. Uno en sus hogares a veces uno comete muchas imprudencias, pues porque aquí no me piden lista de chequeo, entonces le meto la cuchara a la licuadora, voy a arreglar un cable y no desconecto el fluido eléctrico, bueno, N cantidad de cosas. Dejo todo tirado, entonces donde hay desorden se puede presentar algún accidente, bueno, N cantidad de cosas. Y esto es, damas y caballeros, lo que teníamos pues para la sesión del día de hoy. ¿Qué nos queda? Explicarles la evidencia. Aquí quedan pues algunas referencias bibliográficas técnicas de seguimiento y control del transporte. Aquí está el link también de la cartilla de transporte que vimos ahora y pues recordarles sobre todo la ley 1079 del 2015, que es donde ustedes tienen que terminar la investigación de algunos puntos que yo les mencioné. Ustedes veo que ya conocen algunos para perfeccionar la actividad que hay que desarrollar. ¿Listo? Ahora sí les voy a pedir, por favor, todos atentos acá. Vamos a hablar de la evidencia. En esta evidencia cometen errores muy sencillos. Mandan la información incompleta. Se les dice que hay que mandar, hay dos ejercicios, hay dos actividades y hay una que pide lista de chequeo y mandan lista de chequeo en las dos. O hay en una que no mandan ni en nada. ¿Sí? En una dice que hay que hacer un proceso con unos documentos y no hacen nada. Mandan son fotos, no, hay que hacer un proceso ahí particular. Entonces les voy a pedir mucha atención, una actividad muy sencilla. Recordarles por favor, esto lo pueden, vamos a ver qué dice la actividad, a ver, ustedes si alcanzan a ver ahí, vamos a ver si tenemos aquí, a ver, vamos a ponerles aquí esta que está un poco más nítida. ¿Allá ven mejor? Sí. Listo. No, estaba mejor Entonces, la otra. ¿ahí no están viendo mejor esta? ¿O mejor esta? ¿Esta o esta? ¿Está mejor esta? La primera. ¿Esta? Mejor la primera. Esa está mejor. Esa. Esa está mejor. Ok, bueno. Listo, entonces, bueno, aquí pues estamos en la actividad de aprendizaje, la guía ¿Cambio? 2, interpretar la negociación y los términos. Perdónenme un momento aquí, que esto aquí, ¿qué le pasó? Ay, Dios mío. Listo, entonces, estamos hablando de interpretar los términos de negociación según la normativa del comercio, ahora en parte de lo que es el comercio internacional, y los lineamientos y intercambio entre vendedores y compradores. Pues estamos hablando de facturas, pues para ir identificando cuáles son los documentos que me piden o debo manejar para poder hacer negociación. Dice evidencia RAP 14, estudio de caso, selección de unidad vehicular. Entonces lo primero que les vamos a pedir aquí es seleccionar un vehículo. Sí, dice seleccionar unidad vehicular. Formatos y lista de chequeo. Entonces hay que hacer unos formatos y diligenciar una lista de chequeo. Entonces, ojo que el ejercicio tiene dos partes, ¿ok? Uno para la parte de carga, uno para la parte de pasajeros. La primera parte corresponde a un servicio de carga. Dice, con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, el aprendiz podrá realizar una planeación adecuada del servicio, identificando los recursos requeridos y facilitando la identificación y diligenciamiento de la documentación correspondiente. Viene el primer ejercicio. La compañía Colombia S.A. requiere movilizar 10 estivas. Ojo, por favor, son 10 estivas. ¿Sí? Porque en algunos casos me meten las 10 estivas en una NPR o en una de 3.5 toneladas. No les van a caber. Y ahí ya van de entradita más. O bueno, también me las han mandado en tractomulas. Bueno, ahí sí vamos holgados. Entonces, ojo, por favor, son 10 estivas. ¿Sí? Que contienen zapatos y van de Bogotá a Medellín. La empresa no cuenta con vehículos, por lo tanto contratará un operador logístico. Entonces, ¿qué hay que mover? Entre Bogotá y Medellín, 10 estivas de zapatos.
A. Identifique los documentos respectivos que deben acompañar la mercancía y proponga la tipología del vehículo a utilizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, como vamos a mover 10 estivas de zapatos, cuáles son los documentos que deben llevar. Entonces, ustedes pueden investigar allá en el decreto que les dije, pueden encontrar también digamos que en internet, pueden buscar bibliografía y hay que mover 10 estivas. ¿Qué documento necesito ya? Pues por lo menos la lista de empaque que llevo, la lista de empaque, qué es lo que va en cada una de las estivas, etcétera, etcétera. Si necesitan mover material peligroso, entonces listo, hay que colocar un permiso de material peligroso. Si es carga sobredimensionada, pues el permiso de carga sobredimensionada, según sea el caso, ¿sí? Son 10 estivas de zapatos de Bogotá, Medellín. Primera parte, identificar cuáles son los documentos y proponer un vehículo para hacer el desplazamiento. Diligencia, ojo, la parte B, diligencia los documentos requeridos para el traslado de la mercancía de Bogotá a Medellín según la normatividad de transporte. Entonces, seguramente ustedes pues, van a presentar los documentos del vehículo, los documentos del transportador y los documentos de la mercancía. Pero los documentos de la mercancía tienen que ir asociados al ejemplo que estamos transportando. No es como en algunas actividades que me envían la evidencia y son zapatos y entonces me mandan una factura de manzanas o de fruta. No tienen que decir zapatos, van tantos zapatos, no sé. Ustedes verán, se pueden inventar cuántos zapatos pueden mover en 10 estivas. Pues algo lógico, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces esa es la primera parte. ¿Sí? Para un movimiento de 10 estivas de zapatos Bogotá-Medellín es identificar respectivos documentos que deben acompañar la mercancía y el movimiento de la carga y proponer qué tipo de vehículo. Y luego pues diligenciar los documentos para el traslado de la mercancía. Y eso los deben presentar ustedes ahí. Entonces, ¿qué documentos son? Hacen la relación de los documentos y luego colocan la imagen de cuáles son los documentos. ¿De acuerdo? Y la segunda parte dice, la empresa Velotax está habilitada para el transporte de modalidad de pasajeros entre departamentos y tiene asignada un itinerario y unas rutas. ¿Sí? Entonces es Velotax, mover entre ciudades. ¿Qué hay que hacer? Es que qué documentos y requisitos se exigen para prestar el servicio tanto para conductores como para el vehículo. Anexe copias y o imágenes de los documentos. Tenga en cuenta el decreto 1079. Aquí es mover personas entre ciudades y se le está pidiendo cuáles son los documentos que necesitan los vehículos y los conductores. Y en este caso, pues no, como no vamos a hacer el ejemplo, pueden colocar documentos que sean reales con imágenes de cada uno de estos documentos. Y por último dice, ¿qué procesos de verificación y sistemas de control realizan por parte de las autoridades para validar que están cumpliendo con la normatividad de traslado de carga y pasajeros? Entonces pueden hacer una lista de chequeo y mencionan cuáles son la normatividad, los documentos, los procesos para el transporte de carga y para el transporte de pasajeros. ¿Ok? Entonces es una actividad muy sencilla. Preguntas, dudas y aclaraciones. Instructor, toca hacer uno para transporte de pasajeros y uno de carga, o se puede escoger cualquiera de los dos. No. Tienen que hacer uno para el transporte de carga con esas condiciones de mover las 10 estivas. Y luego, como segundo punto, el explicar cuáles son los documentos que la empresa Velotax necesita para mover entre ciudades para sus conductores y para sus vehículos. Y luego, pues, ahí les está pidiendo por tercer punto, hay que hacer cuáles son los procesos de verificación y sistemas de control de la empresa, como una lista de chequeo para el traslado de carga y para el traslado de pasajeros. Eso es. Pero no, tienen que hacer ambos ejercicios. Ok, gracias. Es un trabajo en grupo. ¿En un solo trabajo? Sí, en un solo trabajo. Punto 1, transporte de carga. Punto 2, transporte de... Ya empiezan a desarrollar cada ejercicio. Jamie Guerrero nos va a decir algo. ¿Ese trabajo es grupal o individual? Trabajo grupal. Gracias. ¿Qué se llama? Introducción y conclusiones y presentación. Introducción y conclusión. Portada, introducción, el trabajo y conclusiones y bibliografía. Ok. Listo.
Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud. Sí, no es más de mi parte darles las gracias. Última recomendación, por favor, damas y caballeros, pues para las 3 fichas, recuerden que tienen que verificar a nombre de quién va cada uno de las actividades. En el caso de la ficha 248, instructor Víctor Acelas, el 247 Víctor Acelas, 248 Lisset, 267 Ley. Es importante, por favor, recordarles, por favor, el estar al día con las evidencias. Esta guía está terminando como en unos 20 días. Cada vez que terminemos una guía, ustedes estén al día, no se dejen cortar, por favor. Vamos a estar publicando pues el estado de las evidencias para que se pongan al día cuanto antes. Doctor, buenas noches. Es el tema del tiempo. 2 de abril. Yo sé que es importante pues para cumplir, pero usted nos puede dar un día más o 2 días más para poder cumplir. Pucha, unos días más. ¿Y eso por qué? No, pues nosotros manejamos el tiempo. Es que el tiempo de nosotros es bastante en madrugada y tarde, ¿sí? Pues es tener como la gabelita de un día más o 2 días más. Bueno, lo importante es que no se... Listo, un día, 2 días, se puede manejar la prueba, pero no se dejen colgar, por favor, no se dejen colgar porque después empiezan a tener 2, 3 evidencias, pues ya les da pesa en vivo. Ok, doctor, instructor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Viviana. Instructor, que para confirmación, yo tengo una pregunta respecto a las calificaciones, lo que parece que yo le había escrito al semestre por interno, pues por resumir las calificaciones, donde me especifica a mí, hablo por mí, de que que me hacen falta 15 evidencias y yo he cumplido con las evidencias a tiempo. Entonces, no sé si es un problema de plataforma o qué pasó, pero son las evidencias de diciembre atrás. Ok. Viviana, ¿me dice que cuántas evidencias le aparecen pendientes? 15. Son hartas. Hartas las que me parecen. ¿Usted O sea, en el formato que son 3069 247? Sí, señor. Bueno, déjeme yo reviso. Sí, lamentablemente, pues ustedes lo han visto, la plataforma ha estado ahí con algunas intermitencias, entonces la verdad que hay pero procesos... estuve mirando, o sea, yo estuve mirando la plataforma y estuve verificando las actividades y los archivos están subidos y están subidos a tiempo, pero no son las calificaciones. Están adjuntados los archivos, pero no me salen las calificaciones. En mi plataforma se me borraron. En mi plataforma se me borraron, pero los archivos están adjuntos. Y según la calificación que su merced dio, a mí me hacen falta, o sea, en el cuadro corporativo que su merced envió de las calificaciones, dice que me hacen falta 15 evidencias. O sea, no me salen ni a mí ni a los instructores, pero los archivos están adjuntos en las evidencias. Bueno, no, tendría que entonces ya tomé aquí nota, Viviana, y vuelvo y verifico. Sí, vuelvo y verifico, pues porque yo que trabajo con la información que sale de la plataforma y vuelvo y valido. Entonces voy a buscar un backup que tengo de diciembre. Un backup, a ver, yo tengo, si puede ser más, voy a bajar un backup que tengo de diciembre y para verificar y cruzar a ver si hay alguna inconsistencia, se puede generar alguna inconsistencia, pero no se preocupe. Mire, yo les digo una cosa, no, lamentablemente, pues no, lamentablemente, hemos tenido un ajuste, aunque sí, efectivamente, a usted le aparecen que no tiene evidencias de la primera fase. Ok, ya lo tengo aquí para verificar. Estamos con la plataforma nueva, ha presentado algunas inconsistencias, alguna intermitencia últimamente, entonces sí les pido paciencia. No se pongan de mal genio. Igual aquí también a mí me toca a veces calificar hasta 3, 4 veces una misma, a cada uno de ustedes toca a veces calificar hasta 4 o 5 veces para que me tomen de calificación. Si hay alguna inconsistencia y ustedes están seguros de que me escriben. Pasa esto y verificamos.
Yo sé que en estos días de pronto no he dado la respuesta oportunamente, pero igual que les pasa a ustedes, a veces entrar a la plataforma no es tan fácil, ¿sí? Entonces, pues que me pueden mover, pero no, con paciencia me pueden o me mandan un correíto o alguna cosa y buscamos juntos la solución. Esperemos que ya esta plataforma se estabilice y con eso pues no tengamos inconveniente. Listo, Viviana, ya tomé nota para verificar. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta. Bueno, si no es más, les doy las gracias por su tiempo, por su disposición y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Listo, profe, feliz noche. Gracias. 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 Gracias, instructor.